Para Furhan, los acontecimientos históricos, sus significados y efectos en la historia son una fuente inagotable para que cineastas y televidentes traten el pasado de una forma documental o ficticia. Una de las principales características del cine es que logra exponer verdades de la sociedad colombiana. Esto no quiere decir que una película pueda mostrar todas las facetas, sucesos y demás acontecimientos del país, sino que logra identificar a ciertas personas. Es por esto que por medio del cine se puede llegar a retratar la vida social, política y cultural de Colombia. En primer lugar, se puede analizar la película En la tormenta, de 1980, de Fernando Vallejo. Los partidos es cuestión de temple, se lleva en la sangre. Cristo murió por todos, liberales y conservadores por igual. Una película que narra con crudeza los años de la violencia en Colombia entre los años 50 y 60, demostrando con nombres propios los actores del conflicto y los enfrentamientos entre liberales y conservadores. Este largometraje es de suma importancia para el análisis de estos episodios de la violencia. En primer lugar, porque aunque se grabara en la Ciudad de México, la película cuenta con símbolos y retratos de la vida cotidiana de Colombia. Este largometraje narra el viaje a bordo de un bus de varios personajes que son liberales, conservadores y algunos cuantos que afirman no pertenecer a ninguno de los dos bandos. Este viaje, que se da de Cajamarca a Calarca, se puede tomar como una representación de las vivencias y procesos políticos de un grupo de personas que no se conocen, pero que viven una misma tragedia diaria. En principio, se puede evidenciar un ambiente de temor por el conflicto que se vive en el país. Ese conflicto que empieza desde los círculos cercanos por saber si liberales o conservadores son mejores o tienen mejores ideas para liderar el país. Ya él lo dijo. El padre Belsky tiene a todos los liberales por vándalos, asesinos, ladrones, prevaricadores y polígamos. Dice un partido que desde hace medio siglo está tratando de evadir, con perdón de la palabra, que la revolución liberal en marcha. Y lo único que ha dado a luz es, hasta el momento, es el monstruo de la reforma. Una mirada de la tensión social y política, y hasta cultural, que se tenía y que llevó a que se dieran demasiadas tragedias y pérdidas humanas como las que se presencia al final de la película. Para Andrés Tafur, la película tiene elementos estilísticos como los flashbacks, como si fuera una narración literaria, que se usan para evocar traumas y eventos de memoria del personaje Pajarito. En ellos se presentan el trauma de este personaje, pues en su infancia una banda de conservadores asesina a su familia y vecinos. ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Están tomando la vereda! ¡Pase! ¡Pase! ¡Afuera todo el mundo! ¡Afuera todos! ¡Fuérate! 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 Por otro lado, se puede evidenciar que se utiliza lo conocido como road movie, que, como Correa afirma, es un símbolo universal del curso de la vida y del destino que se ejerce en los viajeros. Por otro lado, se evidencian los procesos de la violencia de los años 50 y 60, que se ven marcados en el uso del lenguaje, porque aunque se presente el acento mexicano de los actores, las expresiones marcadas y los comentarios pueden ser una ilustración del país cafetero. Vallejo utiliza varios elementos de denuncia de las consecuencias que estos acontecimientos traen. Es interesante pensar en las tradiciones y el traspaso de los pensamientos e ideologías políticas entre familias. Un ejemplo de eso son los niños que siempre hablan como si conocieran bien los ejes de este conflicto. Esto puede llevar a un análisis de la infancia que se presenta. Se puede tomar como una buena observación de que la guerra no distingue ni siquiera en rango de edades. Esto se puede evidenciar cuando los ayudantes del bandolero matan a los niños que tienen padres conservadores y que al incendiar el bus, la niña que se encontraba escondida termina muriendo. Por último, es diciente que Pajarito sea el que delate a conservadores o liberales cuando los bandoleros le preguntan. Es una forma de mostrar que la infancia no tiene distinción. Estos son conservadores. ¿Sí ves? Esta película se puede ver como una representación de varias de las masacres, de la unión que se puede dar por la guerra y de la realidad que miles de colombianos tuvieron que vivir. En segundo lugar, es interesante ver películas como La sombra del caminante de Ciro Guerra, estrenada en el año 2004.
una película que puede relatar el perdón después de las violencias ejercidas y cómo los actores pueden estar más cerca de lo que creemos. En esta se logra evidenciar los temas más íntimos y la amistad más cerca. Sigue un poco la visión de Vallejo de mostrar la violencia desde el grupo social, haciendo de estas dos películas algo más colectivo. ¿Por qué me ayudó? A diferencia de La tormenta, La sombra del caminante no solo narra las violencias que se ejercen por el conflicto, sino que también narra las que se salen de él. Desde el desplazamiento forzado de Mañe, factor que se da como consecuencia del conflicto y la violencia, hasta la burla que sufre por las personas de su barrio, por ser una persona mayor y estar en condición de discapacidad. Doña Marelvis. Tranquilo, doña Marelvis. También la incertidumbre de quedar en la calle sin un hogar a causa del desempleo. Aquí se puede ver lo que pasa después de las tragedias de la violencia y cómo por medio de la amistad y la lealtad se puede llegar a una verdad la cual no se tenía completa. Pues ¿Por qué me muestra esto? César, el amigo de Mañe, quien es un sillero, tiene un pasado que no logra contar, pues él es uno de los victimarios que provocan muertes y la masacre que hace que Mañe pierda a su familia y tenga que salir de su pueblo. Esta es una historia que demuestra las cargas que se tiene de la guerra y cómo por medio de la identidad se van a crear espacios de memoria y reflexión. Se dice los personajes de La sombra del caminante se encuentran en situaciones que todo el tiempo nos dejan ver quiénes son y cuáles son sus cualidades y defectos. Son precisamente estos atributos los que definen su verdadera identidad más allá de lo que muestran en la superficie. En el personaje de César también se pueden ver los diferentes matices de la guerra y sus consecuencias. Que fue un victimario en primer lugar, era analfabeta, una de las grandes desventajas que tiene la guerra en la infancia. Esto es de suma importancia en la trama porque el proceso de enseñar a leer y a escribir va a unir a estos dos personajes. Aquí termina usted esta de perfil y palote, hace Y si no, mire, tiene que cogerlo así más sueltico, que le fluya la mano. Despacísimo, más fuerte, más tranquilo. También en La sombra del caminante, la silla puede referenciar esa carga que lleva César y la desesperanza que tiene de aquel destino que debe cumplir por cargar con las vidas que arrebató. Esta es una película que representa varios aspectos de la violencia y que permite reflexionar sobre las consecuencias del conflicto armado y las que se sufren en los espacios más cerrados como hogares, barrios y hasta la intimidad. Ahora bien, aunque las películas presenten un espacio de distanciamiento en cómo se narra la violencia del conflicto en Colombia, se puede ver cómo estas ayudan a crear memoria y hacer que la historia sea enmarcada en este tipo de arte. Un proceso que hace que el cine denuncie las violencias que vivimos en el país y que demuestre los diferentes actores del conflicto, además de presentar la desesperanza que se siente en él. Aún se tienen algunos actores que pueden seguir marginados, pero estas películas pueden representar un punto de partida para la creación de varias verdades de esas que se tienen en el país.